Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos de nuevo acá, un día más, y quisiera invitarlos a compartir una porción de la Biblia, de la palabra de Dios, allí en Lucas capítulo número 17. Vamos a leer Lucas 17, una historia quizás para muchos conocida, para otros no, pero vamos a meditar en algunos conceptos puntuales. Dice el versículo número 11: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y él le dijo: Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Sin duda, una historia maravillosa de un encuentro, de un encuentro del Señor con una vida. Cuando el Señor se encuentra con una vida, la transforma. En este caso vemos a este hombre o a estos hombres. En primer lugar, en el versículo número 13 encontramos el clamor de estos hombres. Estos hombres estaban allí reunidos, este grupo de 10 hombres, por algo en común, que era la lepra. La lepra era una enfermedad terrible, una enfermedad mortal, una enfermedad que no tenía una cura, que empezaba a hacer efectos en el cuerpo, a desgastar la piel. Era realmente terrible, y estas personas estaban fuera de la ciudad. No se podían acercar, no podían trabajar, estaban muy limitados. Por eso estaban ahí juntos, fuera. Por eso dice que le hablaron a Jesús de lejos. Ellos tenían la orden de que nadie se les podía acercar porque era contagioso, o por el temor al contagio. Entonces, ellos, cuando lo vieron a Jesús, lo reconocieron y clamaron. Le dijeron al Señor que los sane, le dijeron al Señor que quisiera algo por sus vidas, ¿no? Y qué importante es esto, que ellos clamaron. Era la única opción que tenían. Pensemos en nosotros. Cuando nosotros clamamos, cuando nosotros pedimos ayuda, cuando entendemos que no podemos hacer nada, cuando hay una situación que nos supera, que nos cuesta mucho, y vemos que por nosotros mismos, por nuestros propios medios, no lo podemos solucionar. Ahí recién clamamos, ahí recién pedimos ayuda. Y esto le pasó a estos hombres. Era una situación límite donde no podían hacer nada, por eso pidieron ayuda a Jesús. Ahora, qué importante es saber que Jesús sigue escuchando cada una de las oraciones, cada uno de los pedidos de auxilios, cada uno del clamor. Y que hoy usted puede clamar al Señor y puede pedir ser limpiado, ser sanado. ¿Para qué? Para tener el perdón de pecados. No solamente estar limpio o estar sano de una enfermedad física, sino estar sano de una enfermedad peor y mortal, que es espiritual, que es el pecado, que es estar separado de Dios. Y saber que hoy puede tener una relación correcta de Dios clamando a Él. Pero en segundo lugar encontramos la confianza de estos hombres. Jesús los escucha y ¿qué les dice? Bueno, vayan y preséntense al sacerdote. Vayan y hagan esto. Ahora, por ahí nos cuesta un poco entender el contexto de esto, pero en ese tiempo, sobre todo en Levítico número 14, ustedes pueden leer allí que cuando una persona se sanaba de lepra tenía que ir ante el sacerdote del templo y presentarse allí. ¿Para qué? Para que el sacerdote lo examine y dé el aval de que esa persona estaba limpia, de que esa persona estaba curada, y entonces esa persona podía reintegrarse a la sociedad. Podía estar en medio del pueblo, podía trabajar, podía compartir, podía hacer una vida normal. Pero eso es interesante. La persona se presentaba cuando ya estaba sana o cuando pensaba que estaba curada. Y había una serie de procedimientos que tenía que hacer. El sacerdote no lo podía sanar. El sacerdote no podía hacer nada por ellos. Pero Jesús le dice: vayan y preséntense ante el sacerdote. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ellos tenían que confiar en lo que Jesús les decía. Confiar en que ellos iban a ir allí al sacerdote y que de alguna manera, de alguna forma, iban a ser sanados. Y de hecho pasó eso. En el camino ellos se fueron dando cuenta que se fueron limpiando, que su piel fue cambiando, que ya no eran los mismos
que antes. Por eso hablamos de la confianza. Ellos tuvieron que creer, tuvieron que tener fe en las palabras de Jesús. Hoy el Señor sigue hablando igual y sigue repitiendo el mismo mensaje, que solo en Él hay salvación, que solo por medio de Él nosotros podemos ser limpiados, podemos ser curados del pecado. Pero necesitamos confiar en que Él lo puede hacer. En tercer lugar, vemos el regreso, la vuelta, dicen los versículos 15 y 16, que uno solo volvió. Y es interesante, como decíamos, en el camino todos fueron sanados, todos fueron curados. Obviamente se dieron cuenta de este cambio en su vida, era algo notorio, pero solamente uno solo volvió. De los 10, uno solo volvió. Y el Señor valoró enormemente este gesto, que habla de gratitud. Y lo recalca ahí el versículo en 2 oportunidades, que es alguien extranjero, un samaritano. Había una disputa quizás étnica, religiosa entre judíos y samaritanos, pero justamente este samaritano, este extranjero, como dice el Señor, fue el único que volvió, fue el único que agradeció, fue el único que alabó al Señor. Ahora, su gratitud le permitió volver al Señor. Podía haber seguido su camino, podía haberse presentado ante el sacerdote y volver a su hogar y no pasaba nada, pero sin embargo decidió volver, sin embargo decidió postrarse ante el Señor y agradecer. No, entendió algo muy fundamental, que todo lo que había recibido, que toda esa transformación se la debía a la persona del Señor Jesús. Y eso habla de una gratitud enorme. Alguien que no tenía nada, alguien que estaba condenado, alguien que estaba resignado, recibió un regalo enorme por parte de Jesús. Y saber esto, que todo lo bueno, todo aquello que sea deseable y sea bueno para mi vida que pueda obtener, siempre va a venir de la persona de Jesús. Y sobre todo, la salvación, ¿no? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La única forma de ser limpiado del pecado, la única forma de quitar el peso de la ira de Dios y la condenación, es a través de Cristo. Yo no puedo acercarme a Dios de otra forma que no sea por medio de Cristo. Y finalmente vemos la recompensa allí en el versículo 19. ¿Por qué? Porque todos fueron sanados. Y el hecho de que esos 9 no volvieran, no es que Jesús le quitó eso que le había dado. Ellos siguieron sanos, siguieron haciendo su vida normal. Pero este hombre, este 10º que volvió, recibió algo más. Recibió algo mejor. Y algo más importante, como veníamos diciendo. Mucho más importante que la sanidad física. Y esto es la sanidad espiritual. Fue sanado del pecado. Ese pecado, eso que lo alejaba de Dios, fue quitado en medio. Todo aquello que lo acusaba, bueno, el Señor lo quitó, porque el Señor lo perdonó. Y qué interesante esto, que pudo ver en Jesús más que un milagro, pudo ver en Jesús más que un sanador, más que un profeta, pudo ver en la persona del Señor Jesús a su Salvador, Y esto es lo que deseamos en este día, que usted pueda ver y encontrarse con la persona de Jesús, pero ver algo más que un buen hombre, ver algo más de alguien que enseñó, que sanó, que pueda ver a su Salvador. Quizá usted en su momento asistió a una iglesia o regularmente asistió a una iglesia, le gusta escuchar, le gusta buscar mensajes, le gusta cantar, conoce algunas alabanzas, le gusta compartir del Señor. Pero incluso puede que hayan orado por usted, que haya encontrado a alguien en confianza y hayan rogado por usted y el Señor lo haya librado, lo haya curado o haya hecho un milagro en su vida. Pero ¿sabe qué? Todavía no está participando de lo mejor. Todavía hay algo más, algo mucho mejor y que se está perdiendo, que es la salvación eterna, la salvación de su alma. Fíjense que al final del versículo 19 Jesús le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ya había sido limpiado de la lepra, pero ahora era salvo de la condenación. Todo eso que hizo en contra de Dios quedó atrás. El Señor lo perdonó, el Señor lo justificó. Y es esto lo que Cristo ofrece, y es el único que lo ofrece: el perdón de pecados, la liberación del castigo eterno y una vida de comunión plena con Él. La sanidad del cuerpo es momentánea. Es importante, sí, estar y sentirnos bien, pero es momentánea. Y en algún momento, sin ser pesimista, todos morimos. En un momento
cada uno de nosotros va a enfrentar ese momento de estar frente a la muerte. Ahora, la salvación del alma es eterna, es para siempre. ¿Por qué? Porque descansa en la obra que Cristo hizo en la cruz. No depende de nosotros, no se trata de nuestros méritos, sino de lo que Cristo hizo por nosotros. Y es una salvación, es una vida eterna que permanece para siempre. Así que espero que haya sido claro, espero que lo hayan podido comprender y que hoy pueda asumir ese desafío de saber cómo está delante del Señor. Hoy el Señor está frente a usted, le está hablando, y que usted pueda reflexionar si realmente ha tenido un encuentro personal con Jesús, si realmente Jesús es más que un buen hombre, más que un profeta para usted, y que ojalá el deseo es que hoy el Señor pueda ser su Salvador personal. El Señor le bendiga.